Valentina Herrera empujó la pesada puerta de madera de la escuela y salió a la plaza bañada por el sol vespertino. En su bolsa llevaba los cuadernos sin revisar de los estudiantes de cuarto grado, que tendría que revisar esta noche bajo la tenue luz de la lámpara de escritorio. El día había sido especialmente difícil. El director de la escuela, don Alberto, una vez más había insinuado que los salarios de los maestros podrían reducirse debido a la falta de fondos en el presupuesto. Y el aire acondicionado del aula finalmente se había descompuesto, y durante todo el día los niños habían sufrido por el calor sofocante. Distrayéndose de la lección, al doblar la esquina, vio su casa al final de la calle. Una construcción baja de un piso con pintura amarilla descascarada en las paredes y un techo de metal que se calentaba bajo el sol. Un pequeño patio cercado con una malla oxidada, donde crecía un solo árbol de mango que daba al menos un poco de sombra. Rodrigo había prometido muchas veces pintar la casa, pero nunca había encontrado el tiempo para hacerlo. Girando la llave en la cerradura, Valentina entró al vestíbulo. Inmediatamente la envolvió el aire viciado, impregnado del olor de cebolla frita y cigarrillos. Rodrigo fumaba en la casa, a pesar de sus ruegos de que no lo hiciera. Valentina, por fin has llegado. Se escuchó la voz de su suegra desde la sala. En ella se percibía descontento. Como siempre, Valentina suspiró y pasó a la sala, donde en el viejo sofá estaba sentada Carmen Herrera. Una mujer de 60 años con cabello gris recogido en un moño apretado, vestida con un vestido negro que llevaba ya 15 años desde la muerte de su esposo. Junto a ella, en un sillón, estaba sentado Rodrigo. Un hombre de 35 años, una vez atractivo, pero los años de fracasos y descontento con la vida habían dejado su huella en su rostro. Buenas tardes, dijo Valentina suavemente, poniendo su bolso en la mesa junto a la ventana. ¿Qué van a tener de buenas?, gruñó Carmen, sin levantar la vista de su rosario. La casa está desordenada, la cena no está lista, y ella apenas llega del trabajo. En nuestros tiempos las mujeres lograban trabajar y mantener la casa en orden. Valentina pasó silenciosamente a la cocina. El fregadero estaba lleno de platos sucios desde la mañana. En la estufa había una sartén con restos de huevos revueltos que Rodrigo se había preparado. Se remangó la blusa y comenzó a lavar los platos. Y además, continuó su suegra, alzando la voz para que Valentina la escuchara en la cocina, ¿qué clase de trabajo es ese, andar jugando con niños? Gana centavos, no sirve para nada. La hija de la vecina Dolores trabaja en un banco, esa sí gana dinero de verdad. Valentina apretó los dientes y siguió lavando los platos. Todos los días lo mismo. Todos los días le recordaban lo inútil que era, lo poco que ganaba, lo mal que llevaba la casa. Y Rodrigo callaba, a veces incluso apoyaba a su madre. Mamá tiene razón, finalmente habló el esposo. Tu salario ni siquiera alcanza para los alimentos. Valentina se secó las manos con la toalla y regresó a la sala. Tuve un día difícil hoy, dijo cansada. ¿Podríamos hablar de esto mañana? ¿Un día difícil?, resopló Carmen. ¿Qué puede tener de difícil jugar con niños? Mi difunto esposo, que en paz descanse, trabajaba en la fábrica 12 horas al día. Y no se quejaba. Valentina, necesitamos hablar seriamente, dijo Rodrigo, levantándose del sillón. Hoy ocurrieron acontecimientos importantes. Algo en su tono hizo que Valentina se pusiera alerta. Se mordió el labio y miró a su esposo más atentamente. He tomado una decisión, comenzó él, deteniéndose en el centro de la habitación. Hoy presenté mi renuncia. Valentina sintió como si la tierra se hundiera bajo sus pies. Se sentó en el borde del sofá junto a su suegra. ¿Qué? Rodrigo, ¿de qué hablas? Ya no puedo trabajar en esa oficina, continuó él, volviendo a arreglarse el cuello. Ese jefe, el señor Ramírez, constantemente me humilla. Me da el trabajo más sucio, paga centavos. Estoy cansado de soportar esta humillación. Carmen asintió en señal de aprobación. Correcto, hijo. Un hombre debe tener orgullo. Valentina miraba a ambos, sin creer lo que escuchaba. El trabajo de Rodrigo en la oficina no estaba muy bien pagado, era cierto, pero al menos proporcionaba ingresos estables. Rodrigo, ¿cómo vamos a vivir? Tenemos el crédito de la casa, los servicios públicos, la comida. No te preocupes, la interrumpió el esposo con una sonrisa. Tengo un plan. ¿Recuerdas que te hablé de Emilio Vargas?
Jugábamos juntos de niños, y luego se mudó con su familia a la capital. Valentina recordaba vagamente a ese niño. Bueno, continuó Rodrigo, y sus ojos comenzaron a brillar de emoción. Ayer lo encontré en el mercado. Vino a la ciudad por negocios. ¿Y sabes qué? Emilio es ahora un empresario exitoso. Tiene varios restaurantes en la capital y me ofreció una sociedad comercial, anunció Rodrigo solemnemente. Emilio está dispuesto a prestarme dinero para abrir un restaurante aquí, en nuestra ciudad. Dice que siempre supe cómo tratar con la gente y que tengo habilidades para los negocios. Valentina sintió como todo se contraía dentro de ella por el miedo. Rodrigo, esto es muy arriesgado. No sabemos nada sobre el negocio de restaurantes. ¿Y si no funciona? ¿Qué no funcione? Se indignó el esposo. Por supuesto que funcionará. Emilio no me habría propuesto esto si no estuviera seguro del éxito. ¿Pero de dónde sacaremos el resto del dinero? El préstamo de tu amigo no será suficiente para abrir un restaurante. Rodrigo volvió a caminar por la habitación. Venderé el carro. De todos modos está viejo, siempre se descompone. Y además, se detuvo un momento, haré un préstamo hipotecario sobre la casa. ¿Qué? Gritó Valentina, saltando del sofá. Rodrigo, no puedes hacer eso. Esta es nuestra casa, si no podemos pagar el préstamo, nos echarán a la calle. Echarán, la remedó el esposo. Siempre ves solo lo malo en todo. Hay que tener fe, hay que arriesgar para lograr el éxito. Carmen se levantó del sofá y se acercó a su hijo. Rodrigo tiene razón, dijo, lanzando una mirada hostil a su nuera. El hombre debe tomar las decisiones, y la mujer debe apoyarlo. Pero podemos quedarnos sin techo. Exclamó Valentina desesperada. No nos quedaremos, dijo Rodrigo firmemente. En un año tendremos nuestro propio restaurante próspero. Ganaremos 10 veces más que ahora. Compraremos una casa nueva, un carro nuevo. Finalmente viviremos como personas. Ya lo decidí todo. Al día siguiente Valentina llegó a la escuela más temprano de lo usual. No había podido dormir en toda la noche, repasando en su mente la conversación de ayer en la sala de maestros. Valentina se encontró con su única amiga, Adriana Solís. Valentina, te ves terrible, dijo Adriana, ajustándose los lentes. Este hábito delataba su nerviosismo. ¿Qué pasó? Valentina le contó a su amiga sobre la conversación de ayer con su esposo. Adriana escuchaba atentamente, ajustándose los lentes de vez en cuando. Es una locura, dijo cuando Valentina terminó su relato. ¿Hipotecar la casa para abrir un restaurante, sin tener ninguna experiencia en ese negocio? Traté de disuadirlo, pero no escucha. Y su madre lo apoya. Adriana negó con la cabeza. Valentina, prepárate para lo peor. Estas aventuras rara vez terminan bien. Especialmente cuando lo que está en juego es el techo sobre la cabeza. Por la tarde en casa esperaban nuevas noticias a Valentina. Rodrigo regresó de buen humor. Mira, exclamó al entrar a la casa. Emilio me dio la primera parte del dinero. Carmen aplaudió de alegría. ¡Qué persona tan generosa! Un verdadero amigo. Y en el banco dijeron que aprobarán el préstamo en una semana, continuó Rodrigo. Con la casa como garantía. ¿Será suficiente? Preguntó ella. Más que suficiente. Emilio me ayudó a encontrar un local adecuado. Pequeño, pero en el centro de la ciudad, cerca de la plaza principal. Las siguientes semanas pasaron como en una neblina. Rodrigo desaparecía desde la mañana hasta la noche en el nuevo proyecto. Contrató una cuadrilla de trabajadores para la renovación, encargó muebles y equipo para la cocina. Carmen no se cansaba de admirar el espíritu emprendedor de su hijo y miraba con desprecio a su nuera. El carro se vendió al mes. El préstamo fue aprobado, como habían prometido en el banco. Valentina firmó los documentos con horror, entendiendo que la casa ahora pertenecía no a ellos, sino al banco. Pero Rodrigo estaba tan absorto en su proyecto que no notaba su ansiedad. Emilio Vargas venía a la ciudad cada semana. Valentina lo conoció solo una vez, cuando vino a su casa. Un hombre de estatura mediana, bien vestido, con un reloj caro en la muñeca y una cadena de oro en el cuello. Tu esposo tiene gran potencial, le dijo a Valentina cuando Rodrigo salió a la cocina por café.
Lástima que no todos sepan valorar tales oportunidades. Valentina no entendió a qué se refería, pero una sensación desagradable no la abandonaba. El restaurante finalmente estuvo listo. Rodrigo lo llamó El Mirador. El local realmente quedó acogedor. 20 mesas, un pequeño escenario para músicos, un bar en la entrada. Mañana es la inauguración solemne, anunció Rodrigo durante la cena. Invité a todas las personas importantes de la ciudad, el alcalde, el jefe de la Cámara de Comercio, los directores de las grandes empresas. Emilio también vendrá. La noche de la inauguración Valentina tardó mucho en elegir qué ponerse. El restaurante estaba lleno de invitados. El alcalde de la ciudad, don Manuel, estaba sentado en la mesa de honor junto a Emilio y Rodrigo. Sonaba música en vivo, los meseros servían aperitivos y bebidas, Rodrigo era el centro de atención. Iba de mesa en mesa, conversaba con los invitados, hablaba sobre los planes del restaurante. Llevaba un traje nuevo, zapatos caros, gemelos de oro. Valentina casi no reconocía a su esposo, se veía confiado, exitoso, importante, damas y caballeros. Anunció de repente Rodrigo, golpeando una copa con una cuchara. Permítanme decir unas palabras. Rodrigo se subió a una pequeña plataforma junto al escenario. Hoy es un día especial para mí y mi familia. Abrimos un nuevo establecimiento que, espero, se convertirá en el orgullo de nuestra ciudad. Se escucharon aplausos. Valentina notó cómo sonreía orgullosa Carmen, sentada en una mesa junto a la ventana. Quiero agradecer a todos los que me apoyaron en esta empresa, continuó Rodrigo. Especialmente a mi viejo amigo Emilio Vargas, quien creyó en mi proyecto y ayudó a realizarlo. Emilio se levantó e hizo una reverencia. En su rostro jugaba una sonrisa satisfecha, y también a mi familia. Rodrigo miró hacia su madre. Mi madre Carmen siempre me apoyó. Y mi esposa, por supuesto, se preocupaba, como todas las mujeres. Pero ahora ve que las preocupaciones fueron en vano. Algunos invitados se rieron. Valentina sintió vergüenza. Le pareció que todos la miraban y la juzgaban. Entonces, levantó la copa Rodrigo. Por el éxito. Por el éxito. Respondieron a coro los invitados y levantaron sus copas. Valentina mecánicamente levantó su copa, pero el vino le supo amargo. Algo dentro le decía que este éxito se convertiría en grandes problemas. 6 meses después, la vida de la familia Herrera había cambiado irreconociblemente. El restaurante prosperaba como nadie podría haber supuesto. Cada noche todas las mesas estaban ocupadas, los fines de semana tenían que rechazar clientes por falta de lugares. Rodrigo contrató 2 meseros más y un segundo cocinero, y los ingresos crecían cada mes. Valentina regresó a casa después de otro día agotador en la escuela. Al abrir la puerta de la casa, inmediatamente sintió que algo había cambiado. En el vestíbulo había zapatos de cuero nuevos de marca italiana, en el perchero colgaba un traje caro de lana fina. «Oh, llegaste», se escuchó la voz de su suegra a sus espaldas. Valentina se volteó. Carmen estaba parada en la puerta de la cocina, vestida con un nuevo vestido negro de tela cara. En su cuello colgaban perlas de oro y en sus dedos brillaban anillos con piedras preciosas. «Rodrigo me compró regalos», dijo la suegra con orgullo, mostrando las joyas. Un verdadero hijo debe cuidar a su madre. No como algunas, que solo saben gastar dinero en tonterías. Valentina asintió silenciosamente y comenzó a lavar los platos. Por cierto, continuó Carmen, pasando su nuevo rosario, Rodrigo dijo que tu salario ya no es necesario para la familia. Puedes gastarlo en ti, en tus tonterías. Y todos los gastos serios ahora los cubre el restaurante. En estas palabras se sentía desprecio. Rodrigo entró a la cocina, terminando una conversación telefónica. Llevaba una camisa blanca con el monograma de sus iniciales, pantalones caros y zapatos lustrados hasta brillar. «Ah, Valentina», dijo indiferentemente, sin siquiera saludar. «¿La cena estará lista pronto?» «Acabo de llegar del trabajo», respondió sin voltearse del fregadero. «¿Del trabajo?» Se rió Rodrigo, y en la risa se escuchaba burla. «¿Llamas trabajo a ese juego con niños? ¿Por los centavos que te pagan?» Carmen asintió aprobatoriamente, siguiendo pasando su caro rosario. «Mi hijo. Tiene razón. ¿Para qué perder tiempo en esas tonterías, cuando hay tantas cosas que hacer en la casa?»
Rodrigo se arregló el cuello de la camisa, un gesto que ahora significaba no irritación, sino complacencia. Disfrutaba de su nuevo estatus. ¿Sabes lo que me dijo hoy el alcalde? Continuó, sin esperar respuesta. Que mi restaurante es lo mejor que le ha pasado a nuestra ciudad en los últimos 10 años. ¡Qué maravilloso!, dijo Valentina suavemente, poniendo otro plato en el escurridor. ¿Maravilloso?, repitió Rodrigo con ironía. Es más que maravilloso. Es éxito. Éxito verdadero. No como hurgar en cuadernos por centavos. Las siguientes semanas se convirtieron en una verdadera prueba para Valentina. Rodrigo se volvió aún más exigente y caprichoso. Podía explotar por cualquier pequeñez: café no suficientemente caliente, una mancha en la camisa, sopa demasiado salada, pantalones mal planchados. Pedí que plancharas la camisa gris. Gritaba al ver la blanca en el armario. ¿Cómo puedes ser tan descuidada? Hoy tengo una reunión con el representante de la vinícola. Perdón, me confundí. Se disculpaba Valentina, sintiendo como las manos le temblaban por la tensión nerviosa. Carmen siempre apoyaba a su hijo en tales situaciones, como si esperara estos momentos. Valentina debe ser más cuidadosa. Rodrigo ahora es un hombre muy ocupado, no puede distraerse con estas pequeñeces. Y luego agregaba venenosamente, traducción al español: menos mal que tiene un restaurante. Si no, habría tenido que soportar toda la vida a una esposa tan descuidada. Rodrigo se compraba trajes nuevos, relojes, accesorios. En el armario aparecieron camisas de algodón egipcio, corbatas de seda natural, zapatos hechos a mano de Italia. Y miraba a Valentina con cada vez más desprecio. ¿Cuándo vas a ocuparte de ti misma por fin?, le preguntaba, ajustándose los gemelos caros. Ve a la peluquería, al salón de belleza. Compra ropa decente. Tengo una reputación que mantener. Pero cuando Valentina proponía ir de compras, él encontraba excusas. Ahora no es el momento. Tengo una reunión importante con un inversionista de la capital. Después nos ocuparemos de eso. El único respiro para Valentina eran las conversaciones con Adriana. Su amiga veía cómo había cambiado Valentina en esos meses. Había adelgazado, tenía ojeras, y en su voz aparecían notas de desesperación. Valentina no puede seguir viviendo así, le decía Adriana en la sala de profesores, ajustándose las gafas nerviosamente. Él te está convirtiendo en una sirvienta. Y su madre simplemente se burla de ti. ¿Qué puedo hacer?, respondía Valentina cansada, masajeándose las sienes. La casa está hipotecada. No tengo a dónde ir. Y el sueldo de maestra apenas alcanza para la comida. Pero no se puede vivir así. Incluso te habla como a una sirvienta. Era cierto. Rodrigo había cambiado radicalmente. En casa daba órdenes de forma cortante y seca, no toleraba objeciones, exigía el cumplimiento inmediato de sus peticiones. Y si algo no se hacía como él quería, armaba verdaderos escándalos. A principios de noviembre, Rodrigo anunció que en el restaurante se celebraría su cumpleaños. Invitaré a toda la gente importante de la ciudad, contaba durante la cena, cortando un bistec caro. Suena perfecto, dijo Valentina. ¿A qué hora empieza la recepción? Necesito saberlo para prepararme. Rodrigo puso lentamente la copa sobre la mesa. Carmen dejó de masticar y miró atentamente a su nuera. ¿Prepararte?, preguntó el marido, y aparecieron notas peligrosas en su voz. Bueno, sí. Elegir un vestido, arreglarme el cabello. Es un evento importante. Carmen sonrió con malicia y comenzó a pasar las cuentas de su rosario de marfil. Valentina, querida, dijo con voz dulce, con la que solía pronunciar las frases más venenosas, ¿quién dijo que estás invitada? El tenedor se le cayó de las manos y resonó al caer sobre el plato. ¿Cómo es eso? Es el cumpleaños de mi esposo. Exactamente, intervino Rodrigo. Mi cumpleaños. Y yo invito a quien quiero ver. Pero soy tu esposa, eres mi esposa, asintió él, ajustándose el cuello de la camisa. Pero este es un evento de negocios. Allí se discutirán asuntos serios, se cerrarán contratos, se establecerán conexiones necesarias. Carmen asintió en señal de acuerdo, claramente disfrutando el momento. Una simple pueblerina no tiene nada que hacer en un evento importante.
¿De qué vas a hablar con la esposa del alcalde? ¿De dibujos infantiles y deberes escolares? Valentina sintió como todo hervía en su interior por la humillación y la rabia. No soy una pueblerina, dijo, tratando de hablar con calma. Soy una mujer. Educada, una maestra. Y tengo derecho a estar presente en el cumpleaños de mi propio esposo. ¿Derecho? Se burló Rodrigo, dejando la copa. Solo tienes los derechos que yo te doy. Y yo creo que no tienes derecho a prohibirme ir, dijo Valentina firmemente, sintiendo como la ira se encendía en su pecho. El rostro de Rodrigo se oscureció de furia. Se levantó bruscamente de la mesa, volcando la silla. ¿Cómo te atreves a discutir conmigo? No estoy discutiendo, simplemente no entiendo por qué no puedo ir al cumpleaños de mi propio esposo. Porque así lo he decidido. Rugió Rodrigo, golpeando la mesa con el puño. Porque me vas a avergonzar delante de gente importante. Carmen se levantó de su lugar y se acercó a su nuera, sus ojos brillaban de malicia. Valentina, dijo severamente, estás olvidando tu lugar. Tu marido ha tomado una decisión y debes respetarla. ¿Qué lugar? Preguntó Valentina, sintiendo como su voz temblaba de emoción. No soy una sirvienta en esta casa. Y no debería pedir permiso para cada paso. No eres nadie. La interrumpió Rodrigo. Tu sueldo de maestra son dinero de bolsillo. Y el restaurante genera 20 veces más. Entonces, ¿por qué te casaste conmigo? Gritó Valentina, sin soportar más la humillación, se hizo un silencio mortal. Rodrigo se acercó lentamente a su esposa y la miró a los ojos con una mirada fría. Buena pregunta, dijo en voz baja. Valentina los miró a ambos y entendió que había cruzado alguna línea. En los ojos de su marido se leía una ira fría, y su suegra triunfaba abiertamente. ¿Sabes qué? Dijo Rodrigo después de una larga pausa. Aclaremos la situación de una vez por todas. Soy un empresario exitoso, dueño de un restaurante próspero, una persona respetada en la ciudad. Y tú eres una maestra de escuela que gana centavos y vive en una casa comprada con mi dinero. Rodrigo, ¿qué te está pasando? No siempre fuiste así. Me convertí en quien debería haber sido siempre, respondió el marido despiadadamente. Está bien, dijo Valentina en voz baja, sintiendo como algo se rompía definitivamente en su interior. Entonces no iré a tu cumpleaños. Pero no porque me lo hayas prohibido, sino porque no quiero arruinarte la fiesta. Así está mejor, dijo él. Eso no es todo, intervino Carmen, acercándose más. Tienes que disculparte conmigo por tu comportamiento. Por haber levantado la voz y discutido con tus mayores. Valentina levantó los ojos y miró a su suegra. ¿Disculparme? ¿Por qué? Por la falta de respeto, dijo Carmen firmemente, pero yo no quería. Discúlpate, ordenó Rodrigo brevemente. Valentina miró a su marido, luego a su suegra. En la habitación se hizo silencio, solo se oía el tic-tac del reloj y los latidos acelerados de su propio corazón. Lo siento, dijo en voz baja. No te escucho, declaró Carmen, claramente disfrutando el momento. Lo siento, repitió Valentina más alto. ¿Por qué exactamente? No cedía a la suegra, por haber sido maleducada. Y por no haber respetado su opinión. Carmen asintió satisfecha. Así está mejor. Recuérdalo para el futuro. Y la próxima vez, añadió Carmen, mirando a su nuera con odio frío, te disculparás de rodillas. Para que recuerdes mejor la lección. Valentina sintió como algo se rompía definitivamente en su interior. Miró a esas dos personas que acababan de pisotear su dignidad, y entendió que ya no podía quedarse allí. La noche siguiente, Rodrigo y Carmen se fueron al restaurante para la celebración. Cuando se cerró la puerta tras ellos, Valentina se quedó sola en la casa vacía, entró en el dormitorio y abrió el armario. Valentina sacó del fondo del armario una pequeña maleta de viaje y comenzó a meter en ella las cosas más necesarias. Luego fue a la cocina y abrió el cajón donde Rodrigo guardaba las llaves de repuesto. Las llaves del restaurante estaban en el lugar más visible. Él las tomaba a menudo cuando necesitaba entrar al local fuera del horario de trabajo. Valentina tomó las llaves y se las metió en el bolsillo de los jeans. Luego salió al garaje, donde en un rincón había un bidón grande de gasolina. Rodrigo lo había comprado para la cortadora de césped, pero la máquina se había roto en primavera, y el bidón seguía lleno.
Levantó con dificultad el recipiente pesado. Había mucha gasolina. Recorrió la casa una vez más, despidiéndose de los lugares donde habían pasado años de su vida. La cocina, donde preparaba desayunos para Rodrigo, la sala, donde veían televisión por las noches, el dormitorio, donde una vez fueron felices. Sacando el teléfono, marcó el número de Adriana. ¿Adriana? Soy Valentina. Ya no puedo más. Hoy dejo a Rodrigo para siempre. ¿Qué pasó? ¿Dónde estás? Valentina le contó brevemente sobre la conversación de ayer, sobre la exigencia de disculparse de rodillas, sobre la prohibición de ir al cumpleaños de su propio marido. Valentina, sal de ahí inmediatamente. Ven a mi casa, lo resolveremos. No. Primero tengo que hacer algo. No puedo irme así nomás, como si no hubiera pasado nada. ¿Qué estás planeando? Lo que debería haber hecho hace tiempo. Le mostraré que no soy el trapo que él cree que soy. En la calle hacía fresco, comenzaba noviembre, llegó al parque de la ciudad y se sentó en un banco bajo un viejo árbol de mango. El bidón estaba a su lado, la maleta sobre sus rodillas. Desde allí se veía el restaurante. Se oía música, se veían las siluetas de la gente celebrando. Valentina se sentó y esperó. El tiempo pasaba lentamente. Pensaba en su vida, en cómo todo había salido mal. En aquel día cuando Rodrigo anunció el despido y los planes de abrir el restaurante, alrededor de las 11:30, las luces del restaurante comenzaron a apagarse. Los últimos visitantes abandonaban el local. Valentina esperó una hora más. Finalmente, alrededor de la 1 de la madrugada, salieron las últimas personas del restaurante. Valentina se levantó del banco. Tomó el bidón y la maleta y se dirigió al restaurante. Las calles estaban completamente vacías, solo las farolas dispersas iluminaban el camino. Se acercó al edificio conocido y se detuvo en la entrada. El restaurante se veía sólido incluso en la oscuridad, letrero nuevo, pintura fresca, ventanas grandes. Rodrigo realmente había invertido mucho dinero y alma en este lugar. Valentina sacó las llaves del bolsillo. Las manos le temblaban, ya sea por el frío, ya sea por la tensión nerviosa. Entró y buscó el interruptor. La luz inundó el local. El restaurante se veía diferente sin clientes y música. Las mesas ya estaban recogidas después de la celebración, las sillas ordenadamente colocadas. Valentina puso la maleta junto a la entrada y abrió el bidón. El olor fuerte de la gasolina le golpeó la nariz. Comenzó a rociar el combustible sobre las mesas, sillas, la barra. El líquido se extendía por el suelo, se absorbía en los muebles de madera, goteaba por las paredes. Trabajó metódicamente, tratando de cubrir con gasolina la mayor superficie posible. El bidón se vaciaba gradualmente. El olor se hacía cada vez más fuerte, le picaban los ojos. Cuando el bidón se vació, Valentina lo puso en un rincón y salió a la calle. El aire fresco le pareció especialmente limpio después de los vapores asfixiantes de la gasolina. Valentina sacó el teléfono y le escribió a Rodrigo un mensaje corto: «Ven urgente al restaurante, tenemos que hablar». Luego se alejó del edificio a una distancia segura y se puso a esperar. Pasaron 5 minutos, 10. Finalmente, se acercó al restaurante un taxi. De él saltó Rodrigo con el smoking arrugado, la corbata colgando desabrochada, el cabello despeinado. Al ver a su esposa parada junto a la entrada del restaurante con un encendedor en la mano, se quedó clavado en el sitio. Su rostro palideció bajo la luz del farol. «Valentina, ¿qué estás haciendo?» El olor a gasolina era tan fuerte que se sentía incluso en la calle. Rodrigo entendió lo que estaba pasando, lo que debería haber hecho hace tiempo. Respondió ella con calma, haciendo clic con el encendedor. Una pequeña llama se encendió en la oscuridad. «Valentina, no hagas esto», suplicó Rodrigo, dando un paso adelante. «Por favor, no hagas esto. Es mi restaurante, mi vida». ¿Tu vida?, se burló Valentina. «¿Y mi vida qué? ¿No significa nada?» «Valentina, te lo ruego. Podemos discutirlo todo, resolverlo». «¿Discutir?», lo interrumpió su esposa. «¿Cómo discutiste conmigo la prohibición de ir a tu cumpleaños? ¿Cómo discutiste que tengo que disculparme de rodillas?» Rodrigo se secó el sudor de la frente con la mano. En sus ojos se leían miedo y desesperación. «Me equivoqué. Perdóname. Empezaremos de nuevo, cambiaré, es tarde».
dijo Valentina en voz baja. Demasiado tarde. No, no es tarde. Podemos arreglar todo. Volverás a casa, hablaremos con calma, ponte de rodillas, dijo Valentina de repente. ¿Qué? Ponte de rodillas y pídeme perdón. Como querías que me disculpara yo ante tu madre. Rodrigo miró el encendedor en su mano, luego las ventanas oscuras del restaurante, de donde salía un fuerte olor a gasolina, luego otra vez a su esposa. Valentina, de rodillas, repitió más firmemente, y aparecieron notas de acero en su voz. Rodrigo se arrodilló lentamente en medio de la calle. Los pantalones caros del smoking se ensuciaron con el asfalto, pero no se daba cuenta. Perdóname, susurró, y su voz temblaba. Perdóname por todo. Me equivoqué. No debería haberte tratado así. Continúa, dijo Valentina fríamente, eres una buena esposa, una buena persona. Me volví diferente, malo. El dinero y el éxito se me subieron a la cabeza. No quemes el restaurante, por favor. Lo arreglaremos todo. Las lágrimas corrían por su rostro. Rodrigo lloraba no por arrepentimiento, sino por miedo a perder su negocio, su estatus, su dinero. Hipotequé la casa. Si el restaurante se quema, no tendremos con qué pagar. Nos echarán a la calle. Valentina miraba a su marido arrodillado y veía no arrepentimiento, sino solo miedo por su bienestar. Incluso ahora solo pensaba en el dinero. Te perdono, dijo finalmente. Pero no puedo irme así nomás. ¿Qué quieres decir? Valentina miró el encendedor en su mano. La pequeña llama bailaba con el viento. Convertiste mi vida en un infierno. Ahora te mostraré lo que es perder todo. Valentina, no. Pero ella ya había lanzado el encendedor por la puerta abierta del restaurante. Las llamas envolvieron instantáneamente las superficies empapadas de gasolina. El fuego corrió por el suelo, se alzó al techo, danzó en las ventanas. El calor golpeó el rostro incluso a distancia. Rodrigo saltó de rodillas y se lanzó hacia el edificio en llamas, pero el aire caliente lo echó hacia atrás. Corrió alrededor del restaurante, gritaba, agitaba los brazos, trataba de encontrar una forma de entrar. Pero las llamas eran demasiado fuertes. Mi restaurante. Mi vida. Gritaba, y su voz se quebraba de desesperación. El fuego envolvió todo el local. Crujían las vigas ardiendo, estallaban los vidrios, se derrumbaban los estantes. Los muebles caros, las pinturas, las plantas, todo se convertía en cenizas. El humo se alzaba en una columna negra hacia el cielo nocturno. Rodrigo cayó de rodillas en medio de la calle y lloró, mirando el edificio en llamas. Todos sus sueños, todo su dinero, todo su estatus, todo se quemaba en ese fuego. Entendía que sin el restaurante no podría pagar el préstamo, perdería la casa, se quedaría sin nada. Valentina tomó su maleta y caminó por la calle nocturna alejándose del incendio. A sus espaldas se oían los gritos de Rodrigo, el aullido de las sirenas, el crujir de la madera ardiendo. No se dio vuelta, adelante estaba lo desconocido. No tenía dinero, no tenía casa, no tenía nada excepto una pequeña maleta con ropa. Pero Valentina caminaba con confianza, con la espalda recta. Nunca más volvería con una persona que la había humillado tanto tiempo. Ya no viviría con miedo y humillación.